Mañana con 38 minutos, es el tiempo del centro del país este sábado. Oiga, qué gusto que pueda estar aquí con nosotros Maite Ramos. Ella es presidenta de movilidad de la Coparmex aquí en la Ciudad de México. Maite, qué gusto, muy buenos días. Muy ¿Ya nos buenos habías días. olvidado, No, Maite? ya no me habían invitado, pero yo los veo todos los sábados y hoy puedo comprobar que ahora también en sábados hay tráfico en las mañanas. Bueno, no me digas eso. Antes no. ¿Qué Antes pasa? no había. A ver, ¿Tú salías Maite. el sábado en la mañana? Sí. Y era mucho más tranquilo. Hoy salir en sábado en la mañana, ya nada más nos quedan los domingos, ¿no? No, y a veces. ya es a veces, porque luego te cierran que Reforma por Y a las veces. bicicletas, y que quién sabe qué por eso, y luego que el fútbol. Y si hay y concierto, y si no sé qué, sí se va poniendo la ciudad cada vez más complicada. Las ciudades, diría Las yo. ciudades. A ver, Sí. Maite, quisimos hablar contigo porque tú eres una experta en todo este tema. Nos has ayudado mucho a entender sobre políticas públicas, sobre también lo que está haciendo la iniciativa privada en este tema. Esta semana vimos que México tiene el muy penoso y nada honroso primer lugar en el ranking mundial de ciudades con tráfico. Sí. Lo vivimos, lo padecemos, nos quita calidad de vida, ese tiempo que destinamos al tránsito se lo quitamos a nuestra familia, a nuestra salud, al ocio. ¿Qué estamos haciendo mal? Mira, esta aplicación que mide esta empresa holandesa, la verdad es que es muy buena, ya es un ejercicio muy interesante. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en el evento de Traffic, creo que fue septiembre, octubre del año pasado, por ahí. Y la verdad es que lo hacen en tiempo real muy bien. Creo que han hecho un ejercicio de medir en tiempo real a las ciudades y eso nos ayuda muchísimo, porque cada vez es más común que decimos, bueno, ¿y cuánto haces de tu casa al trabajo? Y nuestra respuesta tiende a ser, sin tráfico, ¿no? Y cada vez pero normalmente, y le vamos sumando cada vez más y cada vez más. Y cuando empiezas a ver estos resultados y ves que el año pasado estábamos en 56%, 58% más, esto quería decir que prácticamente ibas a hacer una hora más de donde estabas. Pero que ahora es el promedio, este año creció casi un 10%, que estamos en 66%, y en horario pico haces el 101% más. Es decir, que si una persona hace de su casa al trabajo una hora u hora y media en una distancia, como están construidas las ciudades en México, México país, quiere decir que las personas nos estamos tardando 3 horas en llegar al trabajo, más el tiempo que nos toma regresar. Y las tardes, según este mismo índice, se están volviendo más complicadas, cosa que también nos enseña cómo va cambiando el comportamiento de la gente, porque antes eran las mañanas los más complicados. Había horas pico, ¿no? Había horas pico, y hoy siguen habiendo, pero casualmente las horas pico se están yendo cada vez más a las tardes. Y antes era mucho nada más en el horario de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Es muy sencillo, es este término de movilidad inducida, donde creemos que hay menos tráfico, empezamos a irnos a ese horario, donde nos construyen una vialidad adicional, ya llegó más rápido, entonces la empiezo a usar, y si antes no utilizaba el auto, ahora lo voy a usar y ahora voy a llegar en auto. Y eso sumado a ciudades donde no tenemos una estrategia de inversión en transporte público, porque si revisamos otras ciudades, y a lo mejor ya estoy creciendo mucho en el tema, tú contrólame, por favor, amigo, porque si no, Jaime, yo me voy a ir. No, adelante, tú eres la que sabes. Pero vemos cómo ciudades como Santiago de Chile, que es una ciudad también con muchas complicaciones de tráfico, ha bajado en el ranking y ha subido en inversión de transporte público. Hoy en día de Latinoamérica está considerada la mejor ciudad con transporte público, pero le está metiendo a 2 líneas de metro que están por inaugurar, le está metiendo al sistema de autobuses, le ha metido el tema de las bicicletas. Es decir, nosotros necesitamos pasar de la planeación que en estos últimos años hemos estado haciendo, que la ley de movilidad, que me parece muy bien, tú sabes que yo estoy a favor, soy pro ley de movilidad, pero me deben el reglamento, pero no hemos pasado a aterrizar ciertas estrategias. ¿Pero por qué, Maite? A ver, ¿por qué si de los gobiernos locales han hecho una agenda que habla y que atiende ese tema, por qué en lugar de ver una disminución vemos que el índice aumenta? Algo se está haciendo mal entonces. Algo se está haciendo mal y es que tenemos cada vez más autos, tenemos más autos que niños, crece más el porcentaje de número de autos en esta ciudad por año que el número de niños que nacen. Y eso es en esta ciudad, pero también en ciertas ciudades muy particulares del país. Aleja a la gente del transporte público. La falta de inversión, una falta de un transporte público eficiente, cómodo, ¿Inseguridad? accesible. Inseguridad, claro, también. Tenemos, uno de los más altos índices de robo, sobre todo aquí en temas de microbús, que nos lleva a la parte nuevamente de inversión.
¿Tú te acuerdas cuántas veces nos han prometido la sustitución de microbuses en la Ciudad de México, en el Estado de México también, ¿no? Y ahora que van a empezar en año electoral, eso, por favor. Ajá, eso es importante. A ver, ¿no? Maite, estamos platicando con Maite. El rezago del Estado de México es bárbaro. Es que es bárbaro, pero hoy que estamos en vísperas de una elección que va a ser sin duda muy competida, que seguramente vamos a escuchar plataformas de Claro. candidatos, no, más allá de que y que la corrupción y que todo sí, vamos a comprársela. No hay que quitar el dedo del renglón de movilidad. Yo no he escuchado, por lo menos tampoco, hoy, a los precandidatos del Estado de Una México, sola propuesta. de ni un solo partido, tratar el tema de movilidad y de transporte tampoco. público. Y en el Estado de México es todavía más de cuotas y más de líderes y mucho más de, pues sí, una cuota de votos que acá, ¿eh? O sea, todavía es más grave. Pero lo tenemos en muchos lugares, en muchos lugares. Tenemos un rezago en la falta de inversión, tenemos falta de reglas claras, los esquemas de concesión que hoy tenemos en la gran mayoría no funcionan, ¿no? Porque estamos hablando de esquemas que se hicieron hace 20, 30 años y hoy queremos salir con el discurso de ya no vamos a tener más hombres camión, vamos a hacer empresas. ¿Y quién les va a enseñar a hacer empresa? Hacer empresa tiene una responsabilidad y tienes que pagar impuestos y tienes que prevenir tu mantenimiento preventivo, ¿no? Lo tienes que tener en cuenta y tienes que pagar a los conductores y los tienes que capacitar. Es decir, necesitamos un acompañamiento que hoy está en algunas de las leyes estatales, pero que no se está dando en la práctica y eso está haciendo también que este esquema de hombre camión pasar a empresas esté no siendo tan efectivo y lo vemos en casos como el mismo Vivebus en Chihuahua, pero también lo estamos viendo en La Laguna, pero también lo estamos viendo en el Acabús, en Acapulco. Es decir, estos sistemas que nosotros empezamos a ver como una esperanza para hacer en las ciudades un mejor sistema de transporte público, pues resulta que de repente, porque no los estamos haciendo bien y porque no estamos capacitando a la gente y porque no estamos garantizando la inversión y porque no estamos poniendo buenos sistemas también, porque en este tipo de sistemas la parte del prepago, los sistemas de recaudo, que esto se tiene que pagar de algún lado. Claro, nada es gratis. Y cuando tú no tienes un buen sistema y pones un sistema patito, como ya pasó en Puebla, pues resulta que te están robando el dinero, que se va a no sé dónde, y claro, los sistemas están a punto de reventar y los tienen que venir a rescatar. Entonces, creo que los gobiernos tienen que hacer las cosas y las tenemos que hacer bien, aunque a veces nos cuesten un poquito más. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, porque yo decía, bueno, ¿qué está pasando en las ciudades que están bajando en sus índices de tráfico, además de inversión de transporte público? Y es algo que nosotros no hemos hecho, que son los centros de tráfico y gestión de vialidades, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué se puede entender Se por llaman eso? como traffic management. Y lo que hacen son centros en los cuales tú con muy poca infraestructura, muy poco personal, controlas no solamente las intersecciones viales, el transporte público y le das prioridad al transporte público, los estacionamientos, los sistemas de bicicleta pública, es decir, un montón de cosas que ya tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero que podrías tener hoy en Monterrey, que podrías tener en Guadalajara, que podrías tener en Puebla y que eso te ayuda a administrar las calles. ¿Cuántas veces no vemos al poli? Con todo el respeto que me merecen, porque además hacen una chamba que de verdad Sí, no, es una chamba nada arriesgan sencilla. muchísimo, porque la mayoría de los automovilistas tendemos luego también a ser muy groseros y somos salen, muy poco cívicos. muy poco cívicos. Sí. Pero los vemos moviéndole al semáforo. Y entonces, claro, ellos tienen una capacidad de visión pues bastante reducida. Y cuando tú mueves un semáforo de esta forma, afectas 1 kilómetro a la redonda. ¿1 kilómetro? Más o menos, es lo que puedes llegar a afectar. Claro, porque te vas retrasando a los otros. Con una gestión del otro de un solo. Sí. ¿Y por qué no hay Y te sincronía? doy un dato Hay que no tecnología. nos dicen en esta ciudad y que no lo han dicho y que no les gusta que se diga. Y lo siento muchísimo, pero ahí les va. El 30% de los semáforos de esta ciudad están ligados a un centro, ni siquiera de gestión de tráfico, de monitoreo. Pero bueno, 30. Pero el resto del 70, 2 de las 3 empresas no están ligadas a este centro. ¿Y luego? No están. ¿Y cómo trabajan? Pues lo programan para que se estén cambiando el semáforo pues cada ¿Cómo ellos minuto, piensan? cada 3 minutos, y si no, pues llega el poli a moverle. ¡Qué tragedia! Así. Bueno, lo que es eso, lo que son topes. Es que todo eso está en un sentido. A ver, estamos platicando con Maite Ramos, presidenta de movilidad de la Coparmex en la Ciudad de México. Maite, a ver, algo bien importante. Cuando pasó el año pasado esta contingencia ambiental que pues las circunstancias y la realidad arrojó a millones de personas al transporte público, pues el transporte público en un momento se quedó ¿Colapsó? sí.
O sea, ¿qué pasa? O sea, Claro. nos están diciendo, no usen su coche, vénganse al transporte público. Ok, ya, y por obligación nos fuimos al transporte público. No dieron el ancho. Mira, yo creo, y estamos por llegar a la época de las contingencias, porque febrero se está acabando. Y ya Exacto. Y el viento marzo se está viene, acabando. y entonces vienen las épocas de las contingencias. Váyanse preparando, señores, están a la Exacto. vuelta de la esquina. Y yo creo, te propongo que hagamos un ejercicio. A ver. A la primera contingencia nos reunimos y revisamos las estrategias de Paquiano y vemos cuáles se aplicaron y cuáles no. Porque de entrada, Semarnat, con los gobernadores de los 6 estados, nos prometieron 168 medidas que terminaron reduciendo primero a una, que fue el nuevo Hoy No Circula, y después a una lista de 10 más. Y una NOM nueva, ¿no? Sí, la NOM nueva, que era la primera que publicaron, y una lista después de 10 más. Entre ellas, inversión en transporte público masivo, los autobuses eléctricos, no contaminantes. Vamos a ver cuántas van a haber hecho en un año. A ver, Maite, pero es que es esencial. Y es a veces, viniendo para acá seguramente. A mí me toca venir para acá en la madrugada. Y también cuando andas en la Ciudad de México. Se habló de que ya no iban a circular los camiones en horarios, que iba a haber horarios. Yo veo camiones, es más, hoy mismo haga un ejercicio. Vea cuántos camiones, vea cuántos dobles remolque, vea cuántas pipas circulan. Sí. Camiones de estos de volteo. Autobuses de transporte público en los carriles centrales del periférico, haciendo parada en los carriles centrales, nadie les dice nada. Claro, y se paran en donde quieren, y no solamente en el periférico, ahí también nosotros tenemos en las la culpa, laterales. Yo he visto gente que va corriendo a la mitad de Insurgentes y ¡ay, camión! Y se para el camión. Veamos la zona de toreo, es un caos, toda la parte de periférico, pero también aquí vamos a ver Revolución. ¿Cuánto tiempo tenemos pidiendo que se haga en Avenida Revolución un carril confinado para el transporte público? Es una avenida anchísima, donde tienes a veces hasta 3 carriles que se utilizan para transporte, el cuarto lo agarra el taxi y entonces el coche también se mete y invade. Esto es un tema también... Lo decías tú en un asunto un poco de un tema cívico y de saber utilizar y compartir el espacio, y es, yo respeto tu espacio y tú respetas el mío, y vamos respetando primero al peatón porque es el más vulnerable. Le pegas y se muere, es así de sencillo. Sí. Pues dicen, ¿por qué defienden al coche? Y todos somos peatones, porque todos somos peatones, y al peatón le pegas y se puede morir. O sea, es un asunto de, perdón, pero de vulnerabilidad. El de la bicicleta, aunque no nos gustan, pero los ciclistas, que tienen muchos grupos a favor y muchos en contra, también hay que entender que tienen que tener su espacio, y que hoy está creciendo este modo de transporte, no como todos quisiéramos, pero bueno, ha crecido, y hoy un 2% más o menos de los viajes en la ciudad se realizan en bicicleta. Pero te doy un dato, Iztapalapa es el 6% y no tiene una sola ciclovía. Entonces, ¿y cuánta gente? ¿Cuántos millones de personas vive allá? Y son zonas, el oriente de esta ciudad está muy olvidado, ¿no? Pero también muchas zonas en el Estado de México, Ecatepec, Chalco, y vámonos a municipios, ¿no? Ya en moverte en Cuernavaca. Claro. Cuernavaca tiene un serio problema de transporte público. Monterrey cada vez más, Guadalajara, Oaxaca. Estábamos midiendo el otro día y en un tramo de 4 kilómetros, 40 minutos. ¿Qué? 40 minutos. ¿Y en Oaxaca? En Oaxaca. Por el desorden de transporte público que se llega a tener, por los horarios picos, y también porque son ciudades que no están hechas para tener el número de autos que hoy estamos metiendo en cada ciudad, en distinta medida, Jaime, porque no podemos comparar los 5 millones de la Ciudad de México con Oaxaca, pero hoy en día a lo mejor el parque vehicular que se tiene en Oaxaca ya es muy superior a lo que debe de aguantar las vialidades y el espacio. Si eso lo transportamos así, ¿no? Sacamos a todos de sus latas de coches y los metemos a un transporte público eficiente, cómodo, accesible. ¿A qué me refiero accesible? A que no tenga la gente que estar esperando 40 minutos para poderse subir al autobús. E ir colgado. ¿No? Lo que tú decías muy bien, y lo decías puntualmente, y tienes toda la razón, y lo vamos a volver a ver en la próxima contingencia. Si hoy tenemos 1 millón de personas que pasan por el CETRAM Pantitlán todos los días y queremos meter 500,000 más, ¿dónde los metes? Nuestro metro está a toda la capacidad, Metrobús también. Lo que necesitamos es invertir más. Necesitamos más líneas de Metrobús, porque además está comprobado que hay 17% de los usuarios de Metrobús que tienen coche y lo dejan guardado en su casa. Necesitamos crecer más corredores, necesitamos sustituir a los microbuses para reducir, es quien tiene el mayor número de accidentes y el mayor número de robos. Y también, si nos vamos aprovechando, ¿no?
toda la cobertura que tiene tu espacio, decirlo, ¿no? Los espacios que también tenemos en otros estados, ¿no? Que es un pendiente. Por ejemplo, tú vas ya a Playa del Carmen o vas a Cancún, y son ciudades y que la misma, pues, el mismo éxito turístico les ha llevado a no planearlas, a un crecimiento exponencial sin medirlo, y bueno, pues con los resultados que vemos. Claro, tienes toda la razón, y con muy poca regulación en un tema de transporte público, con poca certeza para la inversión privada, con poca certeza para que realmente haya, pues, una inversión cada vez más fuerte, priorizando el transporte público y buscando siempre, y esto es lo más importante, que todo lo que se haga tenga como centro al usuario, o sea, que la decisión sea no qué me conviene más a mi autoridad, es qué le conviene más al usuario, y con un análisis costo-beneficio invirtamos en lo que necesita el usuario para poder realizar de una mejor forma las actividades diarias y moverse eficientemente, porque hoy, aunque no les guste a muchos gobiernos, empieza a ser reconocido la movilidad como un derecho. Y en el momento en el que tú hablas del derecho a la movilidad, es el derecho que tenemos todos, tú, yo, quien nos está escuchando, de que nos garanticen el poder llegar a donde vamos a ir, ya sea trabajo, estudio, recreación, a ver a la familia, en la mejor forma posible, en forma segura, accesible y eficiente. Oye, Maite, a ver, por último, ¿qué están haciendo otros países? Leía un artículo sobre Bogotá, por ejemplo, porque Bogotá va caminando en una dirección correcta. ¿Qué están trabajando Bogotá, Medellín? ¿Qué está haciendo Sao Paulo? ¿Qué están haciendo otras ciudades? ¿Qué está haciendo Santiago? Ciudades como ya no me quiero ir a qué hace Copenhague o qué hacen esas grandes ciudades, ¿no? ¿Qué están haciendo estas ciudades que son muy similares a la Ciudad de México? Mira, a mí me gusta más el ejemplo de Medellín que el de Bogotá. Bogotá invirtió muchos años en Transmilenio, en los autobuses, y le funcionó, ¿no? Le funcionó, hay que decirlo claramente, le funcionó. Hoy se están dando cuenta que ya no es suficiente. Ir a Bogotá, no traigo aquí el dato de en dónde está Bogotá, pero te lo paso, porque traigo un montón de ciudades, pero Bogotá no. Río de Janeiro sí está en las primeras 8. Bogotá no está en las primeras 35, eso sí te lo puedo garantizar, en las primeras 30. El primero en América Latina es México, después Santiago de Chile, pero Santiago está haciendo la mayor inversión. 2 líneas de metro, retomando lo que me estabas preguntando, 2 líneas de metro, la línea 3 y la 6, que están por inaugurarse, creo una de ellas ya se inaugura este año. Se está creciendo en la parte no solamente de metro, sino también de autobuses, sistemas de prepago, la tarjeta única. En el caso de Bogotá, se está haciendo ya los estudios para el metro de Bogotá, viene la línea 1 del metro. En Lima se está haciendo toda una renovación de 16,000 autobuses y también la tarjeta de prepago para integrar a todos los autobuses, sistema de información al usuario. ¿Qué se está haciendo también en Medellín? Bueno, son líderes con el tema que tienen el metro, los autobuses y el cable aéreo. El famoso cable que nos trajeron, ese viene de Medellín. Pues, me gusta. Maite, muchas gracias. Maite Ramos, presidenta de movilidad de la Coparmex Ciudad de México. Siempre un privilegio platicar contigo. No, un gusto. Y ojalá que un día lleguemos pues a este tipo de ciudades, ¿no? Que incluso pueden ser ciudades americanas donde lo más que te puedes tardar en el tráfico son 11 minutos más. Híjole, ojalá. Esperemos que la vida nos dé. Gracias, Maite. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Vamos a una pausa, 3 minutos y ya a las 8.